Es ahí donde las emociones y sentimientos se entremezclan. Una primera impresión cambia la perspectiva de dimensionar la realidad del tamaño a un pedazo de territorio argentino que solo es conocido por mapas. Llegar a Malvinas es una mezcla de sensaciones y sentimientos. La verdad que no es un momento fácil, porque por un lado sentís la alegría de pisar nuestra tierra, por otro lado la tristeza de ver otra bandera, lo paradójico de que te sellen tu pasaporte. Fuimos preparados para eso, pero la verdad que en realidad nada te prepara para ese momento. En Puerto Argentino no había alojamiento disponible hasta el día 2 de abril. Fue por eso que en el aeropuerto militar esperaba un pequeño avión de solo 7 plazas con destino a una isla, la llamada Pleasure Island, que dista 50 kilómetros. Algo que hubo que hacer por la simple necesidad de encontrar alojamiento resultó ser una grata sorpresa. Desde Mike, el dueño de la finca que esperaba con su Land Rover al pie de la pista de tierra y grava, hasta el viaje de ida hasta la casa que los hospedaría. Día 1 de abril de 2012. Luego del desayuno, Mike llevó a Guillermo y a Juan Carlos a recorrer las instalaciones de la finca. Su sistema de generación eólico de 9 kilowatts. El bombeo de agua de vertiente depositada en tanques sobre una loma para luego, por efecto de la gravedad, proporcionar agua a todas las casas. Finalmente, la antena de recepción de Wi-Fi que paradójicamente cuenta con tecnología de punta. La misma se encuentra rodeada de un cerco de madera y piedras para que las vacas no la utilicen como cepillo o rascalomo. Después de recorrer estas maravillas de organización y optimización de recursos, partieron hacia una playa, donde ya a pie no faltaron nuestros criollos mates, rodeados de pingüinos emperador, otras aves y el sonido del mar. La belleza de la isla, con su flora y fauna, más una infraestructura edilicia impensada, hizo disfrutar 2 buenos días en un lugar alejado e inhóspito. Día 2 de abril de 2012. Ese día nos tomamos la avioneta que nos llevaba a Puerto Argentino y bueno, comenzaba otra etapa del viaje que era conocer Puerto Argentino y toda su zona, y sobre todo con la gran expectativa de que nuestro objetivo del viaje, que era llevar los mensajes a Malvinas, ya se acercaba. Qué importante que fue para mí ese día, qué importante que fue ese momento, porque aterrizamos en el mismo lugar que lo había hecho hace 30 años atrás, cuando como tripulante de un avión Hércules C-130, el Tango Charlie 63, que fue derribado por los ingleses un mes después, volvía a repetir esa experiencia de estar allí. La misma que tuve el día de la recuperación de nuestras islas. Después la alegría creció cuando me dijo un periodista que era el único combatiente argentino que se encontraba en la isla. Hoy este aeropuerto es utilizado para los vuelos civiles. Dejó de tener toda importancia estratégica, por lo cual sigue casi igual que en aquel 1982. Desde allí se dirigieron a Bennett House, en Puerto Argentino, donde Celia, una señora que dispone su casa para hospedar gente, los estaba esperando. The first airstrip was here. Yeah. The Lade, the Argentines built the airstrip along here, number 1. Ah, Esa es la que aterrizábamos nosotros, Sí. en el año 72. 22, sí. Sí. Una de las cosas que hice que me agradó mucho fue enviar sobres a mis amigos. El sobre decía: los saludos desde aquí.
y estaba la imagen de las Islas Malvinas. Y lo más interesante es que lo despaché el día 2 de abril, es decir, tiene el sello postal 2 de abril del 2012, porque va a quedar un recuerdo de estos 30 años. Ya instalados en Puerto Argentino, conocimos a Sebastián, que es uno de los pocos argentinos que vive en Malvinas y que casualmente también mantiene en condiciones el cementerio argentino de Darwin. Y bueno, él se ofreció a acompañarnos hasta el cementerio. Sebastián llevó a ambos al cementerio que se encuentra a casi 90 kilómetros de Puerto Argentino. Llegar hasta allí es un viaje de más de 1 hora, ya que en su mayoría el camino es de ripio. El cementerio fue el motivo mismo de este viaje: traer los más de 800 mensajes a Malvinas y rendir tributo a todos los que sufrieron y sufren el conflicto. Algo que impacta al llegar son las cruces blancas y el sonido de los rosarios golpeándolas por el viento. El dolor de estar allí delante de las tumbas de aquellos que perdieron la vida por nuestra patria. Recorrí tumba por tumba, uno por uno. Encontré varios amigos, el nombre de varios amigos. Allí, ese mismo 2 de abril, enterramos la botella con los mensajes que había traído Guillermo Torratore, y me pareció algo tan importante eso, me pareció algo, porque lo hicimos con mucho sentimiento, con mucho respeto. Así que ese día fue un día con una mezcla de todo, de tristeza, de alegría, de dolor. Día 3 de abril de 2012. La mayoría de los lugares para visitar en la isla son inhóspitos, por lo cual, entre las rutinas de cada día, está la de pasar por el supermercado a comprar provisiones para el almuerzo y la merienda. En él no se nota que falte nada. La variedad de alimentos y marcas es muy similar a la de cualquier supermercado del mundo. Finalizada la compra, es hora de partir hacia un nuevo rumbo. Sebastián propuso visitar el faro de Cabo Pembroke, que es un sitio histórico de por sí, dado que es el primer faro de mediados del siglo XVIII que fue testigo de aquel 2 de abril del 82. Allí vendría el desembarco argentino, que finalmente ocurrió en otra playa, pero significativamente fue apagado el día 1 de abril de ese mismo año y nunca más volvió a encenderse. Es un faro casi en su totalidad construido en hierro forjado y unido mediante remaches, y se nota su fortaleza para resistir las peores tempestades. Subiendo hasta su cima, la vista que se aprecia alcanza el horizonte del mar. Contaron con el privilegio atípico en estas islas de tener una puesta del sol casi sin viento y con muy pocas nubes. Como si fuera poco, también pudieron apreciar delfines saltando en la costa del mar. A metros del faro hay 2 placas de bronce, una que muestra un mapa con la distribución de los distintos montes que componen la vista desde el faro y otra que mide los kilómetros hacia distintos puntos del mundo. Cercano a esto se levanta un monumento con forma de hélice que recuerda al buque Atlantic Conveyor, que fue hundido en el conflicto por la Fuerza Aérea Argentina cuando iba a aprovisionar a la flota inglesa. Ya entrada la tarde, Guillermo y Juan fueron a cenar a un típico pub llamado Narrow, que prepara unos bistecs excelentes que, acompañados con una buena cerveza negra, resultan un bálsamo para el cuerpo y alma luego de un día de trajín. Día 4 de abril de 2012. Saliendo de Puerto Argentino existe un lugar que dio origen a una tradición, que comenzó por un hecho fortuito de querer comunicar una cosa y la gente interpretó otra. Esto dio lugar al folclore, ya que cuenta la historia que una persona, hace unos años, encontró una bota al costado del camino.
Como pensó que alguien la había perdido, clavó un palo y la colocó en él. El dueño de la bota nunca apareció, y la gente creyó que colocar un calzado aquí significaría que alguna vez volvería a la isla. Así comenzó esta tradición que hoy es una muestra colorida y simpática, donde se ven desde botas, zapatos de vestir, tacos altos, zapatillas de correr y hasta una pata de rana de buceo. En fin, un lugar llamativo que puede verse por aquí. Cruzando el camino de Ripio está Monte Kent, donde una placa conmemora la dura batalla que se libró allí. Esta muestra la cronología de los hechos de los regimientos de ambos bandos. Siguiendo viajes el estrecho de San Carlos, por el camino que rodea el monte, se encuentran restos de 2 helicópteros con sus partes casi irreconocibles. Se trata de un Chinook CH-47C y un Puma SA-330L del ejército argentino. Ambos fueron atacados en tierra por Harriers británicos. Llegar a San Carlos es llegar al principio del fin, porque allí fue donde se embarcaron las tropas inglesas en el 82. Pero más allá del hecho bélico, el lugar es geográficamente de una extraordinaria belleza porque se nota claramente la división de agua que separa la isla Gran Malvina de Soledad. Día 5 de abril de 2012. Juan Carlos me contó muchas historias de sus vuelos en la guerra y la verdad que visitar los alrededores del aeropuerto era importante para nosotros. Allí pueden verse los diferentes cráteres dejados por las bombas que pretendían inutilizar la pista de aterrizaje. Algunos tienen un diámetro de 10 metros y una profundidad de 2. También pueden observarse las trincheras de los soldados argentinos e imaginar su sacrificio ante el frío inclemente y el viento que no para, sumado a esto, la tensión de esperar un ataque por tierra o aire. Pobre gente, después de todo esto, debe ser muy difícil volver a tener paz en el alma. Restos de baterías antiaéreas y esquirlas de bombas se observan por todo este sector. A lo lejos se ve la costa, que si uno no supiera del frío de su mar, las asociaría a playas cercanas a los trópicos. Lamentablemente no puede accederse porque están rodeadas de campos minados, cercadas con alambres de púas y carteles que intimidan ante el riesgo que implicaría pasar. El viaje continúa hasta la península que bordea Puerto Argentino por caminos que no son caminos, sino simplemente huellas. Desde allí se contempla la ciudad desde una panorámica frontal, un poco distinta de la habitual, con una perspectiva marítima. Volviendo a la ciudad, se levanta un tótem que señala las distancias a diferentes puntos del mundo. Esta tradición comienza en 1983, cuando soldados ingleses, al añorar sus hogares, colocan la primera flecha, y desde allí en más se fueron sumando distancias en lugares de todo el mundo. Es un lugar pintoresco que muestra las ansias que todos tenemos de volver a nuestro terruño. Fin de otro día más en las islas. Narrow espera con sus ricos bistec y una cerveza bien fría. Día 6 de abril de 2012. El día amaneció lluvioso y con un viento helado. Monte London era una materia pendiente por visitar, pero como el camino es prácticamente una huella, se sumó Sebastián en carácter de guía. Antes de llegar al monte hay un lugar que parece un basural, donde se encuentran pertrechos de las tropas argentinas. Cuesta creer que se los envió aquí, con esta calidad de ropa y calzado. Hay, desde zapatillas flecha a mantas que mojadas pueden pesar varios kilos.